primera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 7 de febrero del año 2024. Pues ya pasó, vamos a decir, lo más escandaloso sobre ese paquete de iniciativas. Algunas son constitucionales, otras son simplemente cambios legales. 20, ¿cómo podríamos llamarle? Estupideces jurídicas, muestras de una ignorancia total en materia legislativa, como guste usted. Pero entre anteayer y ayer prácticamente se agotó el tema. Vamos a ver qué es lo que resuelve cada una de las cámaras en el Congreso, a ver cuáles, y sobre todo un detalle que es importante aquí, para medir el umbral del ridículo de los legisladores de Morena. ¿Será tan elevado como el del bulto? ¿O ellos no están dispuestos a hacer un ridículo gigantesco como el jefe del Ejecutivo? Eso quizás sea la incógnita en los próximos días. Pero prácticamente la gente lo que ha leído, los que lo han hecho, son, vamos a decir, la síntesis en 3 renglones de lo que esa iniciativa pretende en caso de llegar a ser aprobada. Pero a la gente sencilla están más preocupados por el resultado del, como dicen algunos comentaristas de fútbol americano, el Super Bowl, dice, porque va a ser un torneo de boliche, ¿ya? Algunos, o la inmensa mayoría de los que andan aquí en los teléfonos estos, están preocupados o interesados, sería la palabra más correcta, en el resultado o en qué tanta calidad en el sentido de espectáculo, pero también de desempeño de los dos equipos, podrán y podré ver, si puedo hacerlo, en los 4 cuartos de ese deporte espectáculo. Entonces, eso es lo que hay, y ni modo, como alguien dice en relación con la candidatura de una de las 2 candidatas, dicen, es que es lo que hay, Ángel. Oye, pero es que es lo que hay. O sea que la mediocridad es lo nuestro. Nada de buscar lo mejor de esto, de lo otro, de lo de más allá. No, es que es lo que hay, hombre. Acepta esa mediocridad, esa ignorancia, esa frivolidad, esa payasada barata, ese pastelazo tipo Viruta y Capulina. ¿Por qué? Porque es lo que hay, pues. Bien. Sin embargo, este ridículo del presidente tiene un lado trágico. Lo que él ha planteado tiene varias facetas que vale la pena tocar, una o 2. La primera tiene que ver con el siguiente gobierno. El siguiente gobierno podría estar encabezado por la anticientífica o por la ingeniera. En cualquiera de esos casos, o cualquiera que fuere la victoriosa, tendríamos una situación rara, por decirlo menos. Desahoguemos primero a la candidata de esta coalición, seguiremos haciendo historia. Si esa candidata, que sería la anticientífica, de aquí al día de las elecciones o 3 días antes, en ese periodo de reflexión, el mexicano no reflexiona salvo cuando está borracho, porque entonces se pone profundo y mire, compadre, he pensado en la muerte, en estar reflexionando. Pero cuando está bueno y sano, no. ¿Qué va a hacer la anticientífica a partir de hoy, miércoles 7 de febrero, al día 28 de mayo del año en curso? ¿Será capaz de deslindarse de esas locuras del bulto?
será capaz de decir: no comparto yo esas cuestiones absurdas, irrealizables, y que de llevarse o de ser aprobadas por el Congreso, pondrían a las finanzas públicas prácticamente acabadas, muertas, por así decirlo. Otra opción, ¿cuál sería? Simplemente esperar y cuando menos se lo esperen, ¡paz!, un trancazo. No comparto eso. O una reunión específica con algún grupo de empresarios o de productores agropecuarios o de académicos, o en alguna entrevista radiofónica que dijera: bueno, respeto la visión que tiene el presidente de la República, pero no la comparto. Creo que es una visión aceda, caduca, por ejemplo, en términos de la generación de electricidad. Pretender que se apruebe en el Congreso una reforma constitucional para revivir, sacar de allá del sarcófago la ley como estaba en los años de López Mateos. Usted piensa que la anticientífica, con ligeras variantes de una u otra opción, hará eso, y coincidimos usted y yo, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es una persona sin dignidad, ni política ni personal. Ella va a aguantar, va a seguir nadando de muertito, porque sabe, o piensa al menos, que si exhibe las limitaciones del bulto, pues aquel podría tranquilamente hacerle la vida de cuadritos, cualquier cosa que ello significare. Muy bien, pero ahora vayamos del otro lado, del pasillo, como dicen en Washington, en el Capitolio. ¿Qué va a hacer la ingeniera? ¿Seguirá explicando qué quiso decir? ¿Consultó antes a mi querido paisano Rubén Aguilar para que llegue ella a subir un video y reírse de sí misma y que diga ella: es que lo que quise decir es esto? Si el país estuviera creciendo, o lo hubiese hecho en los últimos 20 años al 5,5,5, 6%, pues sería aceptable que la ingeniera anduviera en la chacota y por acá y riéndose, y a ver, todos digan, y presidente Biden, walk the talk. ¿Bien? Entonces, de no ser así, ¿qué es lo que pensaría usted? ¿Es válido en un país que está bañado en sangre prácticamente, que tiene problemas estructurales graves, profundamente arraigados, que le impiden crecer más allá del 3,1%, y ese crecimiento del 3, algún día explicaremos a qué se debe? Ya Macario lo ha hecho en sus análisis dominicales de una manera muy clara y muy precisa. En esas condiciones, pues, ¿a qué nos estamos enfrentando? Por un lado, a la indignidad, a la abyección, a ponerse de tapete, en caso de la anticientífica, o por el otro lado, a la chacota, a la risa, al chistorete, a la risa producto de no querer reconocer que esa no es la forma de hacer campaña. Entonces, ante el ridículo que hago, me río de mí mismo. Y con eso pretendo dar una imagen diferente a la ignorancia que exhibí. En cualquiera de las dos situaciones, o de una u otra candidata, lo que le espera al país no es algo sencillo. Es más, puedo decirle a usted, no sé cuál sea su edad, cuántos años tenga, pero si usted tiene hoy, por ejemplo, 50 años, las probabilidades de que llegue a los 80 son muy altas. En mi caso, si yo llegara a los 80 sería un triunfo. 78,5 prácticamente tengo ya. En esas condiciones yo le pediría a usted que me haga un gran favor. No olvide lo que le estoy diciendo hoy.
Esto no tiene remedio. No hay solución para la situación que hemos construido en los últimos, cuando menos, 40 o 50 años. Somos muy dados a criticar a los otros. Ya comenté esta actitud frente al presidente de El Salvador, y que esto, y que no hay democracia, y que no hay respeto por los derechos humanos, como si nosotros fuéramos el faro de luz que ilumina a la humanidad entera en materia de democracia, de Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos. Creo que somos los últimos del planeta en tener autoridad en esas materias. Pero le lanzamos toda la caballería a El Salvador y a su presidente, por supuesto. De dictador no lo bajamos. Y aquí nos enfrentamos a algo que en las siguientes pláticas procuraré extenderme. Hoy termino esta mañanera diciéndole a usted lo siguiente. En política hay dos planos temporales o dos espacios temporales. Uno es el aquí, el ahora, y otro es el mañana y allá. Países como el nuestro nos hemos pasado o hemos desperdiciado decenios, 6, 8, allá desde los años 40, quizá, cuando menos, hemos desperdiciado hablando de cómo vamos a ser en el futuro. Al principio, en los primeros decenios, los ciudadanos mexicanos, apoyados en el factor esperanza, albergaban optimismo casi ilimitado cada 6 años. Pero a fuerza de mentir el político o los candidatos, eso se fue desgastando. Y poco a poco, aquel futuro luminoso que nos esperaría mañana o pasado o quién sabe cuándo, palidece y es derrotado por la cruda realidad. Hoy México ha llegado a ese punto. Es el hoy, es el aquí, es el ahora. De tal manera, pues, que si salimos con las mismas cosas que plantearon los 7 partidos en sus plataformas electorales, que queremos esto y que vamos acá y que para los discapacitados, la misma cantaleta de hace 70, 80 años. Por esa razón, entre otras, los ciudadanos desprecian a los políticos, no los bajan de corruptos. Por eso desprecian a los partidos políticos. Pero, oh, milagro, los políticos profesionales ni se inmutan. Es más, les vale un cacahuate que digan misa de ellos. ¿Por qué? Porque los beneficios que obtienen por la posición que ocupan o que aspiran a ocupar compensaría con creces las mentadas de madre de millones de ciudadanos iracundos ante su cinismo, el de los políticos. Muchas gracias y nos vemos mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias y hasta mañana.